Hola, les habla Karen Yurani Molina Romero, estudiante de la carrera de Psicopedagogía, y en esta oportunidad les estaré hablando acerca del libro Pensar más allá de los límites, que es una perspectiva sobre los futuros de la educación superior hasta el 2050, el cual ha sido publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y por el Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe. Este informe se pudo realizar gracias a la participación de 25 expertos en educación superior radicados en todo el mundo con experiencia en todas las regiones de la UNESCO y en la docencia, la investigación y la puesta en práctica de la educación superior. Este libro busca estimular el pensamiento creativo e imaginativo y las ideas sobre los futuros de la educación superior desde una perspectiva global, alimentando los debates sobre el papel de la educación superior. Es por ello que este proyecto futuro de la educación superior se rige por dos preguntas abiertas. ¿Cómo le gustaría que fuera la educación superior en el 2050? ¿Y cómo podría contribuir la educación superior a tener mejores futuros para todos en 2050? Y para responder a estas dos grandes preguntas, el informe se dividió en 7 sesiones. La primera sesión del informe presenta los mensajes clave que los expertos en educación superior transmitieron a la Comisión Internacional. Los mensajes clave se han fusionado en 4 amplias declaraciones sobre el futuro de la educación superior. La primera es: asume una responsabilidad activa por nuestra humanidad común, lo que quiere decir que abre y desarrolla el potencial de todos los seres humanos, afronta los riesgos y tiende puentes entre el tiempo, las personas y los lugares, y defiende el conocimiento y las formas de saber en tanto que es bien público mundial. La segunda declaración es que promueve el bienestar y la sustentabilidad, que quiere decir que se orienta hacia la justicia, la solidaridad y los derechos humanos, que la educación superior respalda un proyecto de vida que fortalece a las personas, a sus familias, a las comunidades y a la humanidad, y que actúa y se organiza de manera ética, sostenible y responsable. El tercer mensaje clave de la educación superior es que se nutre de la diversidad intercultural y epistémica, es decir, que se preserva las identidades y las culturas, ya sean colectivas, institucionales o personales. También se crea espacios para la reflexión y el diálogo, y se realiza comparaciones de buena fe sin imponer ni presuponer homogeneidad. Y como último mensaje clave, se tiene que se defiende y se crea interconexiones a múltiples niveles, es decir, se fragua colaboraciones entre personas, grupos y comunidades locales y globales. Se mantienen los vínculos entre las instituciones educativas superiores, los niveles de educación y el aprendizaje formal e informal. Y se relaciona a los seres humanos con los seres no humanos, la Tierra y el universo. La segunda sesión del informe establece cómo los propósitos de la educación superior pueden ser moldados en el futuro. La educación superior en el 2050 cambiará de manera tanto transformadora como progresiva, disruptiva y también fluida. Existen 4 puntos importantes en esta segunda sesión en donde la educación superior debe responsabilizarse de, primero, promover el bienestar del planeta, es decir, su diversidad y sostenibilidad, su seguridad y belleza, y en una mejor protección humana de todas las entidades del planeta, tanto humanas y no humanas. Segundo, es que la educación superior contribuya al desarrollo social y económico, es decir, que se espera que las instituciones educativas superiores lideren el cambio y contribuyan de manera significativa al desarrollo económico y social del país, al aumentar la participación cívica, al avanzar en la reforma educativa y promover la cultura de la paz y la no violencia.
Cada institución debe establecer metas y prioridades que serán los puntos centrales de las políticas y prácticas. El tercer punto importante en esta segunda sesión es que la educación superior analice la subsección en cuanto al financiamiento del bien público. Es decir, que para que la educación superior cumpla de forma significativa con las funciones que están arraigadas en las comunidades locales y nacionales y potencie la colaboración y la solidaridad global, es decir, para que también sea un motor del bien común global, es vital un gasto público sólido en educación superior. Sin embargo, hasta que la educación superior no se convierta en un derecho, del mismo modo que la educación primaria está consagrada en la legislación sobre derechos humanos, los estados no están obligados a proporcionar educación superior gratuita, aunque sería lo ideal. Y como último punto, y no menos importante, en esta segunda sesión es conectar el ecosistema de la educación superior, es decir, en el ecosistema de la educación superior, las instituciones educativas superiores del futuro se distinguirán más bien por la forma en que asuman la responsabilidad, cada una con su propia misión, tradiciones, recursos y medios de interactuar con esos ecosistemas. Como tercera sesión tenemos diseñar una educación superior para todos. Bueno, la función central de la educación superior como apoyo al aprendizaje se analiza en el contexto de cómo se le puede permitir a cada alumno desarrollar todo su potencial para que pueda poner en práctica su propio proyecto de vida. El acceso a la educación superior en todo el mundo se ha ampliado exponencialmente y en el futuro se debe hacer más con el fin de cumplir con el derecho a la educación superior para todos. La educación superior tiene la responsabilidad de ayudar a los ciudadanos a desarrollar plenamente su potencial individual y a participar en la vida social y política. Se debe eliminar los obstáculos del aprendizaje, incluyendo la discriminación por género, por edad o por etnia, así como las barreras relacionadas con la asequibilidad. Debe prestarse más atención a la inclusión de los grupos más vulnerables y tradicionalmente excluidos, como lo es la, las mujeres, los jóvenes desempleados, las personas con discapacidad y las comunidades indígenas, de acuerdo con el objetivo más amplio de no dejar a nadie atrás. Las instituciones educativas superiores deben colaborar en la incorporación de la educación intercultural en un entorno multilingüe, promoviendo el acceso a múltiples idiomas y la traducción de publicaciones para facilitar la democratización de los conocimientos, de modo que la educación superior sea realmente un derecho para todos. Los nuevos ejes del aprendizaje serán aprender a transformar y aprender a ser. Para formar seres humanos competentes con la capacidad de actuar éticamente y de comprometerse con la sociedad y el bien común, las humanidades, las artes y las ciencias deben entrelazarse con diferentes áreas de la ingeniería, la tecnología y la innovación para crear una educación integral. Otro punto clave es orientar y fortalecer a los estudiantes. Pensando en el 2050, la educación en general y la educación superior en particular deben ser la combinación de tiempo y espacio que pueda encajar con cada alumno, donde les permita desarrollar sus propias habilidades y conocimientos para construir y poner en práctica su propio proyecto de vida. El papel de los profesores en la educación superior es muy importante, ya que ayudan a identificar y fomentar los puntos fuertes, los intereses y los valores de los alumnos. Por lo tanto, los profesores deben contar con las habilidades necesarias para capacitar y facilitar, así como para afrontar y diseñar modos innovadores de aprendizaje. Elaboración de programas e itinerarios flexibles e inclusivos. Bueno, en 2050 los alumnos podrán personalizar sus experiencias de aprendizaje basándose en procesos y prácticas que sean flexibles y respondan a las necesidades únicas de los individuos.
A escala institucional, las instituciones educativas superiores deben reconocer, crear y aplicar múltiples formas de conocimiento para enseñar a los alumnos de manera que se conviertan en ciudadanos comprometidos públicamente con responsabilidades cívicas que estén preparados y motivados para aprender a lo largo de la vida. Crear y compartir conocimientos, así como el aprendizaje y la enseñanza seguirán siendo el centro de la educación superior, también lo será su papel en la creación y el intercambio de conocimientos. Los resultados y beneficios de la educación superior deben ser para todos, lo cual se analiza en la sucesión sobre cómo producir conocimientos para el bien común. Los conocimientos deben ser reconocidos como un activo que debe ser dirigido para el bien común, desafiando la actual distribución desigual de los conocimientos entre las regiones que se ve reforzada por mecanismos jerárquicos como las clasificaciones. La rápida secuenciación y posterior producción de vacunas contra el virus del COVID-19 fue posible gracias a las largas raíces de las inversiones públicas, interdisciplinarias y transfronterizas en la ciencia que se remontan en el tiempo. Aquí podemos observar un ejemplo contemporáneo de conocimientos producidos para el bien común. Fundamentar los conocimientos pertinentes en el contexto. En el 2050, las instituciones educativas superiores deben dialogar y comprometerse de forma más fructífera en el resto del mundo. Los conjuntos de conocimientos seguirán siendo importantes, pero solo cuando se sitúen en contextos. Por lo tanto, en lugar de crear conocimientos que solo apoyen la sed insaciable de ganancias económicas, las instituciones educativas superiores también crearán nuevos conocimientos que sirvan a las necesidades de los propios seres humanos y de la naturaleza. Todas las instituciones educativas superiores y especialmente las que se encuentran en entornos que han sido históricamente relegados en el plan de estudios, no solo adoptarán, sino que liderarán la producción tecnológica y de conocimiento localmente relevante. Reducción de la brecha digital. Bueno, con la expectativa de que las tecnologías se impondrán a lo grande en todos los países, un mensaje importante para la educación superior en el 2050 es hacer lo posible para que la tecnología trabaje para nosotros y para que saquemos lo mejor de ella. La educación superior debe guiar la tecnología y mantenerse a la vanguardia de la exploración y el descubrimiento de sus capacidades y limitaciones, imaginando de forma creativa cómo puede orientarse hacia el bien común. Hay que seguir estudiando las implicaciones de las innovaciones tecnológicas actuales, desde la inteligencia artificial a la robótica, pasando por la cadena de bloques o la computación cuántica para el aprendizaje, las competencias y el empleo del futuro. Las instituciones de enseñanza superior deben garantizar que la integración de las tecnologías en la educación esté bien respaldada, de modo que los estudiantes y los profesores sepan lo que significa realmente conectarse a Internet, si es que tienen el acceso a la red, a los dispositivos o al espacio necesario para participar. Generar fuerza en la diversidad. Esta sección considera cómo podría organizarse la educación superior con base en el mensaje fundamental de que su fuerza reside en la diversidad. La diversidad existe en múltiples formas y la educación superior debe considerar cómo responder a los diversos alumnos mediante el apoyo y la eliminación de las barreras que pueden impedirles el acceso a la educación superior. Hablar de formas plurales de conocer y hacer abarca la realidad diversa del mundo en que vivimos, la diversidad natural de la especie humana, la flora y la fauna y todas las diferentes lógicas que rigen en el mundo vivo, y por lo tanto todas sus diferentes teorías y formas de conocimiento. Esto significa no solo reconocer la diversidad, sino llevar las diferentes formas de ver el mundo a una mejor relación con los demás, engendrando compasión y comprensión. Esto significa una educación superior en la que las personas se vean representadas. Significa celebrar las formas del conocimiento y la experiencia práctica que han sido tradicionalmente excluidas y no subestimar las heterogeneidades culturales y las desigualdades sociales que se han heredado.
Al integrar los diferentes conocimientos, grupos y culturas, se forman personas empáticas, que respetan los diferentes conocimientos y reconocen sus límites. Esto ayudará a mejorar la inclusión y la diversidad y a desterrar los estereotipos y con el tiempo la discriminación. Responder a la diversidad de los alumnos. El acceso a la educación superior se ha incrementado de forma exponencial en todo el mundo. De cara a 2050 y más allá, todavía hay un amplio margen para que la educación superior siga extendiéndose, especialmente en determinadas regiones. Se espera que la mitad de la población mundial asista a alguna forma de educación superior y que ésta se imparta en una combinación de modalidades presenciales, semipresenciales y en línea. La educación superior no solo debe acoger la diversidad, sino también responder a ella. Esto significa que las instituciones de educación superior y los gobiernos deben esforzarse por atraer y retener a los estudiantes indígenas, de minorías étnicas, refugiados o procedentes de grupos marginados o desatendidos, de manera que no tengan que desprenderse de sus culturas y experiencias, ni renunciar a su identidad. Se trata de una especie de violencia que debe cesar. Los estudiantes diversos deben tener la confianza necesaria para poder abogar por un cambio positivo, no solo para ellos mismos, sino para el mundo. Bueno, el objetivo de este informe ha sido aprender, compartir y sintetizar los amplios conocimientos y los puntos de vista a menudo divergentes expuestos por estos 25 expertos mundiales en educación superior, captados en un momento determinado a principios del 2021. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención.